bienvenidos. Estamos en la casa de Dios y puerta del cielo, un lugar donde nosotros buscamos de Dios de todo corazón. Por ahí les van a entregar sus boletines. Ahí está el versículo que vamos a estudiar. Bueno, y las hermanas que nos ven allá en internet y el otro lado del mundo, porque nos han escrito y nos han mandado a dar las gracias y la gloria es para Dios, todos se lo debemos a Él. Pues tenemos otra prédica de bendición y que Dios nos ha dado a esta hora. Y se llama ¿Cómo Dios quiere sanar nuestro doble ánimo? Y ustedes podrían pensar, hermano, pero probablemente usted no tiene doble ánimo. Quiere decirle que yo tengo doble ánimo. Quiere decirle que todos tenemos doble ánimo. Yo creo que hasta que tengamos cuerpos como los del Señor no vamos a tener doble ánimo. Pero mientras tengamos la carnita, de alguna forma, nosotros tenemos doble ánimo. Vamos a buscar entonces la palabra del Señor en Santiago 1:2 al 7. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberán esperar nada del Señor, no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que tú puedas bendecirnos a esta hora, que tú nos puedas ayudar. En el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias. Muy bien, fíjense que, pues, en una ocasión yo vivía en una casa muy grande y a veces ahí no llegaba el agua. Entonces, teníamos que poner un tanque arriba, en una segunda planta, que estaba más en alto, y el tanque estaba lejos. Entonces, para traer el agua del tanque, bueno, todo alrededor estaba encementado, y el tanque estaba en una segunda planta, en un lugar bien lejos, y desde allá teníamos que traer una manguera para echar el agua, y teníamos una llave T con dos llavecitas para abrir el agua. Entonces, una mañana yo me levanté y me estaba bañando, y yo vi que en la puntita de la manguera había una hormiga. Y entonces me llamó la atención porque andaba buscando. Y me puse a empezar a ver el recorrido que pudo haber tenido esa hormiga. La hormiga se tuvo que haber subido a la segunda planta, caminando. Luego que se subió a la segunda planta, tuvo que haber llegado hasta donde estaba el tanque de agua. Y luego que tuvo que haber llegado hasta donde estaba el tanque de agua, tuvo que haberse subido la manguera, que era como de unos 35 metros. Y luego tuvo que haber recorrido todos los 35 metros y subir más hacia donde estaba la manguera, porque tenía que subir un poquito y luego bajar. Y luego que llegó ahí, la hormiga tuvo que haber bajado. Y llegó a la punta. Y cuando llegó a la punta, la empezó a explorar. Y ya me fijé, y yo dije, ha de estar triste la hormiga porque aquí no hay comida, ¿verdad? ¿Qué comida puede encontrar? Tal vez la manguera tenía un pedazo de jabón, y esa no es la comida de ellos, pero ¿hasta dónde anda buscando comida? Y entonces ya no le hice caso, continué bañándome, pero me volvieron a fijar la vista de la hormiga, y yo lo que vi que la hormiga es que se paró, y se empezó como a limpiar, y yo percibí como que estaba como que nada, estaba bien contenta, y yo me puse a pensar, bueno, entonces quiere decir que, bueno, ¿cuánto nos costaría a nosotros hacer ese recorrido? Pues casi nada. Pero a la hormiga le ha tomado miles de pasos y le ha tomado mucho tiempo y un gran esfuerzo y un montón de gasto de energía para llegar a nada. Y luego vi que se empezó a ir de nuevo.
tenía que devolverse. Y como que nada. Entonces, hermanos, esta es una enseñanza que nosotros debemos de aprender. A veces nosotros hemos empezado pasos de fe, pero como que al final nos cuesta terminar de dar el último recorrido. Y es que nosotros somos personas, nosotros somos actores en esta vida, que interpretamos un personaje, que es el nuestro propio. Y personaje es una persona que con su carácter va por la vía pública, es su representación en la vida pública. Muestra su identidad y muestra su modo. Hemos dicho que la identidad es lo que nos llaman, lo que nosotros somos. Y el modo es a veces el modo en que andamos, el ente. Entonces, hemos dicho que usted como tiene, bueno, en su ser tiene varios entes, pero que nunca afectan al ser, sino que el ser sigue trascendiendo. Hemos dicho que usted ha tenido que ser el modo de hijo, probablemente de nieto, y su abuelo, o su abuela, o su padre ya murieron, entonces ya no hace ese modo. Pero usted trascendió y usted tiene profesión. Ahorita está en modo de feligres, o de oyente, o de obediente de Dios. En otras veces está en su casa en modo de esposa, de esposo, de empleado. Y entonces todo eso se llama ente. Y es lo que usted representa en la vida. Entonces a todos los tiene que atender, porque tiene un montón de responsabilidades. Y en todo lo que hacemos, pues nosotros a veces se nos olvida por dónde íbamos, porque mostramos cierta debilidad. Resulta que a nosotros Dios nos dijo que nosotros teníamos que vivir nomás por fe, y nada más por fe. Y las cosas que hacemos no son cosas visuales, sino que son cosas que no se pueden ver, que son cosas de fe. Para lograr esas cosas de fe, se necesita la ayuda del Señor. No es sencillo, no es en nuestras fuerzas, no es fácil. Solo oyendo las cosas, la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, es que podemos actuar de esa forma y podemos obtener aquellas bendiciones. Entonces, cuando usted anda en el Espíritu, a usted no le cuesta obedecer, a usted no le cuesta seguir la palabra de Dios. Cuando usted está en la montaña, ahí arriba, así como estaba Pedro con Jesús cuando se transfiguró, estaba tan bien Pedro que le tiene que decir al Señor que hicieran 3 chozas, una para Cristo, otra para Elías y otra para Moisés. Y es que usted está por veces en la montaña con un refresco y refrigerio de Dios. Pero más adelante ya no estará en la montaña, estará en el valle. En el valle se dan las peleas. Las peleas nunca se dan en las montañas, casi siempre se dan en los valles, en los planos. Y entonces, ahí en el valle, en la lucha, ahí es otra cosa. Ahí Pedro tuvo que negar al Señor porque no aguantó la prueba. Entonces, Dios está interesado y Dios quiere sanarnos. Dios quiere quitarnos el doble ánimo que nosotros podamos tener. Y el doble ánimo significa que no tenemos lealtad a la palabra que Dios nos ha dicho, a la promesa que Dios nos ha dicho. Y a todos nos pasa. Entonces, cuando Dios ve eso, como Dios es el primer interesado en que demos fruto, entonces Dios tiene que mandarnos pruebas. Y para mandarnos pruebas, entonces nos pone en medio, nos mete en medio de circunstancias adversas, condiciones difíciles que a usted le afligen el espíritu. Y ahí es donde usted se nota de qué está hecho. Y en la debilidad muestra su carácter. Fíjese bien. Lo que sucede con los que no son hijos de Dios es que ellos se salen de Dios, se apartan. Pero lo que sucede con los hijos de Dios es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dios produce su obra en nosotros. Y entonces nosotros vamos recibiendo de Dios y actuando de parte de Dios. Entonces tenemos que hacer una introspección en este momento, a esta hora, para darnos cuenta si nosotros realmente desde adentro, o sea, viendo hacia adentro, de afuera para adentro, si nosotros somos de doble ánimo. ¿Cómo lo notamos? En la adversidad, en la dificultad, en las condiciones adversas. Y si en la condición adversa nos echamos para atrás, ahí tenemos doble ánimo. Y Dios quiere sanar nuestro doble ánimo.
¿verdad? Aunque nosotros seamos salvos, aunque Dios nos haya dado el Espíritu Santo, aunque tengamos fe, aunque creamos. Lo que sucede es que yo le estoy hablando de que hay ciertas cosas que son solo de fe. Y la fe es la certeza de lo que estamos esperando. Entonces, son cosas de estar esperando certeza. Es estar convencidos de cosas que no logramos ver, pero que esperamos que Dios nos las cumple porque nos las prometió. Amén. Cuando nosotros ya logramos ver que Dios lo va a cumplir, pues nos alegramos mucho. Mientras tanto, dice la Biblia que usted tiene que alegrarse cuando usted lo insulten, cuando le pongan muchas pruebas, cuando digan cosas malas de usted, cuando la prueba lo aflija. Dice que debe alegrarse. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir que somos hijos del gran Dios, del Dios bueno, del creador de todas las cosas. Si no fuéramos hijos de Dios, pues yo creo que no nos tomará en cuenta. Amén. Entonces, dice el versículo, un versículo más adelante, que dice que el hombre de doble ánimo no va a recibir nada de Dios. Y es que a la hora de haber empezado en fe, no podemos volver atrás, a irnos como dice el mundo. O lo hacemos como dice Dios, o lo hacemos como dice el mundo. Pero no podemos estar de las dos formas. Pero yo quiero decirle una cosa, Dios lo comprende. Yo lo entiendo, a mí me pasa igual. Hay cosas que no quisiéramos pasar. Son cosas difíciles. Usted toma la decisión, dice sí, y luego empieza a sufrir. Y empieza a sufrir. ¿Y por qué no pasa? ¿Y qué sucede? ¿Qué habrá sucedido? No se me da. ¿Que acaso me habrán mentido? ¿Me habrán engañado? ¿O acaso yo no estoy creyendo? ¿No he esperado lo suficiente? ¿No fue Dios quien habló? ¿Fue el hombre? Y empieza a dilucidar qué es lo que pasó. Y usted empieza a dudar. A mí me pasó ayer. Pues íbamos a comprar, o vamos a comprar un aparato. Está todo bien. Y a la hora de la hora, la persona me dejó plantado. Y entonces, yo ya le iba a decir, yo ya estaba dando un paso atrás. Ya casi daba un paso atrás. Yo dije, me habré confundido, me habré equivocado. Porque es un aparato para la iglesia que se necesita. Y unas personas voluntariamente quisieron colaborar. Y entonces yo ya le iba a hablar a las personas y decía, ¿sabe qué? Fíjese que las personas, el que me va a traer el equipo, como que no me quiere contar, yo siento como que no, ¿sabe qué? Mejor ya no. Y anda, y entonces Dios me detuvo. Dios me dijo, mira, todo lo que has hecho, el esfuerzo que han hecho, y ahora le vas a decir que no, le vas a matar la fe. ¿Qué te cuesta esperarte? Guardar eso y buscar otro. No, pero es que no quiero quedar mal, Señor. Y entonces agarré la internet y fui a buscar una mejor, un equipo mejor, más moderno, que esa es la meta, solo que ese está afuera, ¿verdad? Pero ya no trae botones, como todos estos equipos, que miren, el montón de botones ya no se necesitan. Y entonces, gracias a Dios, que la prueba produce paciencia, y produce hasta tolerancia. Usted antes era como dicen aquí, de mecha corta, y se molestaba rápido. Después ya no, hoy tiene paciencia, hoy espera. Antes se adelantaba, ahora ya espera que Dios le diga. Y eso es lo que hace la circunstancia, eso es lo que hace la prueba, es para bien. Dice ahí que la Biblia, que si usted está practicando la constancia, se va a desarrollar en usted. Por eso es que cuando usted viene y se encuentra con otra persona y le nota fe, y dice, bueno, qué fácil es para esta persona las cosas y para mí. ¿Sabe por qué le quiero decir que a usted le puede costar? Porque son diferentes las vidas de cada persona. Una persona ha sido probada, quizás más joven, y otra persona quizás mayor no ha sido probada en esa situación, porque no depende de usted, depende de Dios. De que Dios decidió cuándo lo iba a probar, ¿verdad? Entonces, estamos viendo nosotros de que ¿qué representamos en la vida pública? El doble ánimo, mi personaje, ¿qué está representando? ¿Qué estoy yo en la perspectiva que tengo para la vida? ¿Qué estoy yo diciendo? ¿Que soy de doble ánimo? ¿Que empiezo algo por fe y luego me echo para atrás porque la carne me hace dudar?
o sigo para adelante con aquellas cosas que yo sé que venían de Dios, aunque produzcan persecución, pero que vienen de Dios y hay que hacerlas. A estas alturas debemos de entender que cuando Dios nos puso a hacer algo, que cuando Dios nos puso a decir algo o a hacer algo, tenemos que hacerlo hasta el fin, sea lo que sea. Hay que hacerlo, hermanos. No volvamos atrás, no nos echemos para atrás, no dudemos. Y si dudamos, acordémonos de la palabra del Señor. Había una mujer en Juan que estaba en un pozo. Llega el Señor Jesús y le dice la vida de ella. Y la vida de ella es que ella tenía ciertos maridos y el que tenía en ese momento no era de ella, era prestado. Luego cuando ella se va, pues va a contarle al pueblo que se había encontrado a un hombre como profeta, que le había dicho toda su vida. Si nos quedamos en ese contexto, usted puede pensar que estaba muy alegre porque el Señor le había dicho que era lo que ella había hecho. Pero cuando Dios le toca de corazón, usted se va a alegrar por otras cosas más importantes. ¿Y por qué ella estaba alegre? Porque el Señor le dijo: yo soy el agua viva, y te dijo tu vida que tu vida está en mí, y esa va a ser tu vida, venir al pozo y buscar agua de mí, y yo te la voy a dar. Eso sí alegra, porque le han dicho su vida, no el pasado, sino lo que va a pasar. Fíjense, a mí me sucedió en una ocasión. Dios me dio unas visiones que yo no las entendí. En esa visión, parecerá increíble, pero en esa visión se me trababa la quijada y se me trababa el cuerpo. Yo no sé, pero yo no me podía mover, yo solo me sentía como una hormiguita aquí arriba. Cuando más adelante pregunté a un médico, a mí me dijo que eso se llama infarto. Y me estaba tomando ¿cómo se llama? Se llama el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma me dijo: pero ¿qué no le parece? A usted nunca le ha dado un infarto, porque yo hasta dudaba de la visión. ¿Y cómo es que le pasó eso? Me dijo que estaba dormido, se le trabó la quijada por un buen rato y el cuerpo me quedé, usted se queda como muerto, como tieso. Lo que quiero decirle es que quizás así le pasa a la gente que se muere, que todo el cuerpo se entumece y se pone duro y no se puede mover. Pero a mí no me ha dado infarto. Y eso era para que yo me recordara. Y en esa visión, el Señor me decía que yo tenía 40 problemas que me iba a arreglar. Y yo estaba pensando que esa visión sería como que Dios me va a traer cosas en la vida y que Dios me va a traer cosas como promesas. Pero no me estaba diciendo eso en la visión. En la visión me estaba diciendo mi vida, cómo iba a ser. Yo tenía que clamar y Dios me iba a contestar. Y después de que yo clamaba, Dios me contestaba. Y entre más clamaba, Dios me contestaba. Luego yo dudaba. Y luego Dios me volvía a decir y me volvía a dar ánimos. Y yo recibía de Dios. Y a mí me decía el Señor que yo tenía 40 problemas. 20 para mí eran muy difíciles. Y 20 para mí eran imposibles. Entonces me decía: clama. Cuando yo clamaba, decía: ay, pero ¿cómo voy a hacer la iglesia sin nada? Y entonces me decía: yo he hecho el cielo, yo he hecho el universo, yo lo he hecho, y clama, yo te voy a ayudar. Yo volví a dudar y volví a dudar. Pero llegó un momento que recibí en fe que Dios me da la solución. Cuando yo la solución era un billete de $20 y me dijo: toma, cada dólar es un problema arreglado. Pensando después, yo entendí que eran problemas por lo que yo me quejaba, eran problemas financieros. Luego con los problemas imposibles, ahora clama por tus 20 problemas imposibles. Y yo decía: pero ¿cómo voy a unir a mi papá y otra vez y a mi mamá porque se están tan peleados, se están separando? ¿Cómo voy a sanar el cáncer de mi papá o Dios lo va a sanar? Y yo solo hablaba de cosas imposibles. Y entonces volví a clamar, y cuando volví a clamar, volvió a pasar lo mismo. El Señor volvió a dar la respuesta y me arregló los 20 problemas imposibles. Entonces, si ya viéndolo bien, usted tiene algo parecido. Hay cosas que a usted le parecen difíciles y hay cosas que le parecen imposibles. Y a mí me dijo el Señor: tú vas a decir esto y vas a decir que en mí está la respuesta y yo les voy a ayudar porque de mí ha nacido ayudarles. Y eso es lo que les quiero decir ahora. Ustedes tienen
20 problemas muy difíciles como yo y 20 problemas imposibles como yo. Y de esos problemas, Dios quiere ayudarnos y bendecirnos, quiere sacarnos de esa situación. Y eso solo es clamando. Cuando yo clamaba, yo recibía fe. Y quiero decirle que esa es mi vida. No es que Dios me iba a traer, como a usted le informa, aquí una hermana, la hermana Wendy, soñó que yo tenía una hija, cuando ni por cerca, ¿verdad? Y me dijo, pastor, vi su hija, era una niña chelita que se tenía su cara, y decía, en efecto, a los meses ya quedó embarazada mi esposa. Pero quiero decirle que en este caso no era así, en este caso era cómo iba a estar yo viviendo. Iba a estar, que yo decía, no, es que no hay nada que se pueda hacer. Y probablemente así está usted. Va a la iglesia, trata, pero es tan difícil la situación que se encuentra enfrente de usted, que luego usted dice, no, si es que yo creo, pero es que no pasa nada. Y él luego pierde la paciencia. No, es que es muy difícil, no, es que es imposible. Pero quiero decirle que sí va a recibir respuesta. Cuando yo entendí que en mi vida eso es exactamente lo que me pasa. Altos y bajos. Y recibo. Luego siento que me caigo, que así, como que ya dudo un poquito, pero clamo y recibo. Y en aquella visión me dijo el Señor, solo tienes que andar en el Espíritu y yo te voy a decir en dónde están las cosas o te voy a llevar en dónde están las cosas. Solo tienes que andar en el Espíritu. Y me dijo, te voy a llevar a predicar a otros lugares en Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tiene sed, venga a beber gratuitamente del agua de vida que yo le daré. Y es que nosotros tenemos que ir, hay una invitación para ir a buscar de Dios, porque los problemas nos afligen. ¿A quién no le afligen los problemas? Yo no sé a qué es lo que usted más le teme. Yo sí sé a qué más le temo. ¿Sabe a qué más le temo? ¿Y qué es lo que más me ha torturado a mí durante toda la vida? Es hacer cosas grandes para Dios. Es no alcanzarlas. Es pasar mi vida y llegar a viejo y no haber hecho cosas grandes para Dios. Y yo tengo 43 años. He luchado. Tengo desde el 2005 de estar predicando. Y he tenido que esperar para ver esas cosas grandes para Dios. Y en ese tramo me ha pasado justamente lo que le contaba. Y entonces he estado en ese, digamos, casi doble ánimo, ¿eh? En que busco, doy el paso, sigo, pero veo tan difícil la situación y tan adversa que luego digo, quizás no era de Dios. Bueno, y entonces clamo y bueno, ya recibo. Y probablemente así le ha pasado. Yo conozco muchos cristianos. Y yo, hablando con ellos, me dicen que se parece así a mi vida. Pero en el fondo hay ciertas cosas que yo digo, no, que eso sí ya demasiado. Sí, uno dice, yo espero en Dios, Dios todo lo puede, Dios es poderoso, pero en el fondo como que duda. Quiero decirle que los que no son hijos de Dios y dudan de la forma en que no van a recibir. Ellos se adelantan. Y cuando se adelanten, pierden los ánimos, pierden la fe y quieren terminar con todo rápido. Pero con los hijos de Dios no. Con lo que sucede con nosotros es que nos tocará esperar hasta el tiempo que sea necesario. Y mientras tanto, nuestra constancia será puesta a prueba. Y dentro de todo eso, usted va a volver a recibir bendiciones y cosas. Y va a conocer más a Dios. ¿Cuánto le tocó esperar a Job? Y un día Dios se le presentó en el remolino. Los amigos se burlaban. Ah, tú que decías, mira cómo estás. Tú eres el pecador. Y Job dijo, no, si el Creador quiso, yo no tengo pecado. Si el Creador quiso probarme, viene con Dios. Cuando se encuentra con Job en el remolino, entonces Dios le dice, con que tú queriéndote justificar, me ensucias a mí. Le dice, no, Señor, perdón, le dice Job. En Job 41 creo que está 42. Pero no has pecado, le dice. Solo Cristo no ha pecado. Todos tenemos pecado de alguna forma. Así que, hermanos, debemos de entender a estas alturas que Dios puede y tiene el poder para cumplir en nuestras vidas aquellas cosas que nos ha prometido. Aunque nosotros
somos de doble ánimo. Y yo quiero decirle que Dios quitó de nuestras manos el poder de hacerlo por nosotros mismos. Si Él se quiso glorificar y va a esperar para hacerlo Él mismo en nosotros. Eso a mí me costó entenderlo. Señor, yo quiero darte una iglesia que sea santa, yo quiero darte una iglesia así. Y a mí un día el Señor me llevó a una situación de tristeza. Que Dios me dijo, es que no te toca a ti hacer la iglesia. Yo lo voy a hacer. Yo quiero decirle lo mismo, no le toca a usted tanto así la responsabilidad de hacer lo que a Dios solo a Él le tocó hacer. A Él le toca hacer. A Él sí le toca hacerlo, no a usted. Usted lo que tiene que hacer es creer, actuar, obrar, pero Él va a hacer la obra. Yo pensaba que yo la iba a hacer, la iglesia. Y usted probablemente podrá pensar que a usted le toca hacer todo. Pero llega un momento en que ya no le alcanza su libre albedrío limitado. Ya no da más, ya no puede. Entonces las cosas trascienden a fe, a esperanza, a creer en Dios, a creer que ese era el poder de Dios y que ya no es en nosotros. Se salió de nuestras manos. Y Dios nos enseña que nuestra voluntad es limitada, que no podemos más allá. Nosotros hemos ido a muchas iglesias antes y claro, una bendición, nos decían, es que tiene que ser aquí, es que tiene que ser aquí, está bien, no está mal. Y nosotros hacíamos esto, nosotros hacíamos lo otro, luego íbamos a congresos, es que tienen que ayunar, me puse a ayunar 40 días y después me puse a ayunar otros 20 días, un ratito, y me puse todo flaco. Y hubo un momento que Dios me dijo, yo lo voy a hacer en mi momento, quédate tranquilo, te toca esperar. No me imaginé que Dios me iba a poder esperar tanto. Pero ¿cuánto esperó Abraham? Abraham hay cosas que no las vio, pero la vio desde lejos en el espíritu, porque él iba como viendo lo invisible. ¿Cuántos años tiene usted de estar esperando en Dios? Dicen que es más fácil tener fe que esperar en Dios. Sin embargo, Dios le va a dar la fortaleza y Dios le va a ayudar. A esta altura de su vida, tiene que entender que las pruebas le van a dar madurez, que en la situación adversa le va a salir a usted que no es tanto por su crecimiento que Dios va a hacer las cosas, que ni es tampoco por todo lo que ha hecho por Dios que Dios va a hacer las cosas, simplemente porque Dios decidió Él hacerlo Él en su tiempo y llevarse la gloria. Entonces cuando uno entiende, bueno, simplemente Él lo va a hacer. Sí, yo, claro, Él labora, yo voy a estar trabajando y orando, pero Dios va a hacer su parte. Pero ya solo es de creer. Claro, usted va a seguir trabajando, no digo que no. Pero hay un momento en que usted empieza a creer, y vuelve a creer, y vuelve a creer, y ya no duda, allí va a recibir. Caso contrario de las personas del mundo que no esperan y ya no reciben. Entonces dice Santiago, las personas que son de doble ánimo no deberían estar esperando nada de Dios, porque cuando van a la iglesia, aquí hemos tenido personas que intentaron buscar el cristianismo, pero en un momento que se fueron decepcionados y salieron diciendo que es culpa de los pastores y le echaron la culpa a todos menos a su poca fe. Cuando Dios no les contestó, entonces terminaron blasfemando. Entonces dice ahí el apóstol, le sería mejor no pedir ni esperar nada de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo a través de la fe se puede agradar a Dios. Yo sé que usted ha vivido ciertas situaciones donde a la hora que tuvo fe y Dios se la dio, usted pudo haber recibido y se alegró y usted dijo, con que así es. O sea que así es, por fe. Pero luego viene y otra vez viene la lucha y está otra vez en el intermedio, esperando. Y cuando está en el intermedio, usted dice, ¿cuánto más tendré que esperar? Pero no se desanime, porque Él lo va a hacer por quien Él es. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el que todo lo puede, el que va a cumplir con sus decretos, el que va a cumplir con todo su deseo, con lo que prometió. Fíjense que estaba meditando yo en el caso de José, cuando aquella mujer lo tentó, la mujer de Potifar, se llamaba Célica,
Pues viene Célica y tienta a José. Y pónganse a pensar el entorno de ese momento. ¿Qué hubiera pasado si José peca? ¿Qué le hubiera hecho Potifar? Lo mata. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué había dicho Dios que iba a hacer por decreto José? ¿Cuáles eran los sueños que él había dicho? Los sueños es que iba a ser el presidente, el segundo después del faraón. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si José peca? Lo matan, entonces se le frustran los planes a Dios. Entonces, Dios no permitiría que José pecara. Le iba a ayudar de cualquier forma, o lo iba a hacer a entender las cosas, o iba a hacer que corriera, pero Dios iba a cuidar su plan de llevarlo allá arriba, porque ya desde allá arriba iba a bendecir a las naciones, José. Entonces yo quiero decirle lo mismo a usted. Cuando no entendemos la soberanía de Dios, estamos esperando que cualquier cosita puede cambiar la voluntad de Dios, pero no hay nada que puede cambiar la voluntad perfecta de Dios. Entonces muchas veces dudamos, que será el hombre, o que serán los presidentes, serán las maras, es que no hice lo suficiente. Y estamos en ese dilema porque parece que vemos la realidad, pero Dios se esconde detrás de la realidad y va a cumplir sus decretos. Yo quiero decirle que Dios va a cumplir lo que decretó desde antes de la fundación del mundo para con su vida. Dice la Biblia, en Apocalipsis, que ahí escribió los nombres de los elegidos. Ahí está, en Apocalipsis al final. Y escribió los nombres de los que van a huir a la bestia y se van a perder con ellos. Pero hermano, ¿pero qué está diciendo? Mire, yo solo le digo lo que dice la Biblia. Usted alégrese que si usted tiene fe y es creyente, dé gracias a Dios con temor y temblor de que Dios quiso tener misericordia de usted. Pero hay mucha gente que no cree. Yo he pasado 2 guerras. Yo digo que escritor, pero no he hecho ningún libro, estoy escribiendo. Y me encontré con un señor español que se ha hecho muchos libros y los vende en internet. Se llama Ramón Tejero Vidal. Y me dice cuál era mi experiencia. Y yo empecé a contarle que yo viví la guerra de Nicaragua. Nos vinimos con mi papá y mi mamá mis hermanos para El Salvador en 1979, solo los días antes que ganara el sandinismo. Allá quedó todo. Y luego pasé toda la guerra de acá. Y entonces yo vi como Dios nos cuidó. Porque dicen que el que escribe tiene que tener una gran perspectiva de las cosas y digamos como muchas vivencias. Yo puedo decirle que Dios nos cuidó. A mi papá lo agarraron los guerrilleros como médicos y no nos mataban. Y nos tenían encerrados en el campamento. Y yo pude ver y nos tenían, estaban personas cuidando con armas. Y yo jugaba ahí. Yo vi cuando llegaban los guardias y los muchachitos le tiraban granadas. Y los niños de 11 años le tiraban granadas y caían heridos los guardias. Y los guardias me apuntaban. Que yo era un niño chelito rubio que dijeron, quizás ese gringo no lo voy a tirar. Broma. Sí, quizás. Pero fue Dios, ¿verdad? Pero los demás niños saltaban. Yo vi cosas. Y yo vi como, ¿qué puedo decirle? Que los decretos de Dios se van a cumplir en sus vidas. Eso no es difícil de creer. Dios se ha comprometido con Él juró y dio la promesa. Y es imposible que Dios mienta. Cuando Dios dijo que iba a bendecirnos en Cristo Jesús, cuando Dios dijo que lo va a hacer, créanme que lo va a hacer. Tengo un amigo que anduvo en la guerra y él era, antes de empezar la guerra, él andaba trayendo armas para El Salvador desde Guatemala y las traían desde el país que está a la par de Israel, se me olvidaba. Entonces, Palestina. Y entonces él me comenta, a él le dieron 2 enfermedades y él tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él tuvo derrame, infarto, de todo le dio. Tenía cáncer en la sangre, él tenía 2 enfermedades y él dice que llegó un momento que él sintió que se salió del cuerpo. Yo tengo otra teoría, pero él dice así. La teoría que tienen ahora los médicos es que se llama muerte clínica, pero la antigua a la gente
no le declararan muerta hasta cierto tiempo después, porque esperaban que reviviera. Porque el cerebro está vivo 4 horas después de que la persona le ha dejado de latir el corazón. Pero él dice que como él anduvo matando gente, ¿verdad? Y como él después fue pastor, él dice que dice que llegó a un lugar al cielo, dice él, que había unos muros de oro y unas puertas gigantescas, que él no vio a Dios, solo oyó que Dios le hablaba. Pero él dijo, hoy me manda para el infierno porque maté gente, dijo él. Y Dios le dijo, cuando yo perdono a alguien, lo hago de verdad, arrojo los pecados al fondo del mar y nunca me vuelvo a acordar de ellos. Dice que esa palabra lo tocó y lo conmovió. Usted puede ver cómo es de fiel este Dios. Lo mandó de regreso, allá anda predicando el hermano. Allá anda predicando, él cuenta su experiencia cercana a la muerte. Entonces, lo que yo quiero y lo que pretendo a esta hora es que usted confíe en Dios de verdad, más de lo que ya lo ha hecho, menos en sus fuerzas, menos en probablemente la enseñanza o la estructura mental religiosa que nos ha enseñado. Como que sí, todo depende de nosotros. Sí, depende de nosotros, pero la primera causa es Dios, la segunda causa somos nosotros. Si la primera causa no hace las cosas, el efecto en la tierra como segunda causa, no pasa nada. Si no, la Biblia no dijera que Dios, si no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si no edifica, en vano trabajan los trabajadores. Entonces, a esta hora de nuestro cristianismo, nosotros debemos de pensar realmente quién es Dios, hasta dónde llega su poder, qué es lo que ha prometido, qué es lo que me ha hablado personalmente, qué es lo que ha dicho. Yo le aseguro, óigame bien, yo le aseguro que usted va a dar saltos de alegría porque va a ver que Dios se va a glorificar en su vida y que Dios lo va a hacer. Entonces, para esto Dios debe de trabajarlo antes, para que usted espere en la palabra de Dios, en la certeza de Dios y no en lo que vemos aquí. Ya cuando usted está esperando en Dios, llega un momento y se le da. Porque es necesario que Dios nos lleve a ser como Cristo era cuando tenía la edad perfecta, que son 33 años, 6 meses. De ahí para allá usted empieza a envejecer. Nacemos y vamos para arriba. Y 33 años, 6 meses, llegamos arriba a la cima. Luego después, 36 años, 6 meses, un día, pero para abajo. Comenzamos a envejecer. Luego hay un momento donde se envejece más rápido. Y Jesús fue el Cordero perfecto. A esa edad era el Cordero perfecto para sacrificárselo a Dios sin defecto. La edad perfecta de Cristo, a la estatura, a esa edad, Jesús era un verdadero hombre sin miedos, muy probado por Dios y en todo pudo haber vencido, en todo venció y lo hizo literalmente. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, Cristo venció el mundo, Cristo venció la carne, Cristo venció a Satanás. Y si Él es por nosotros, nadie podría estar con nosotros, ni lo hará. Nadie puede estar contra nosotros. Si Dios está con nosotros, si Dios dio a su Hijo y no escatimó, sino que lo entregó y lo dio por nosotros para la propiciación de nuestros pecados, si Dios hizo ese gran sacrificio, si la sangre de Cristo es tan valiosa, si le ha dado el Espíritu Santo, le ha dado fe, entonces Dios va a terminar la obra que empezó. Tenemos que estar tranquilos, confiados, esperando su obra. Amén. Amén. Porque Él dijo y Él hará. Él es fuerte, Él es justo, Él es el Dios creador de la tierra. Ahora, Dios le ha dicho su vida. Su vida es esperar en Dios, a pesar de. Su vida es confiar en Dios, a pesar de. Su vida es que Dios le va a dar palabra y esa palabra le va a dar vida, lo va a animar y va a seguir luchando usted. Cuando parece que aquí ya no tiene fuerzas, usted va a seguir luchando y luchando. Parece que ya se acabó todo. Y Dios le vuelve a dar fuerzas y usted sigue dependiendo de Dios. Amén. Entonces así Dios nos quita el doble ánimo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta hora. Gracias por tu presencia, por tu gran misericordia para con nosotros.
Gracias porque nos has dado una palabra que dice que tú vas a obrar a pesar que nosotros no obremos o que no nos alcance. Que tú sí vas a obrar, que tú no duermes, que tú eres el fuerte de Israel, que tú eres el Dios que todo lo puede, el creador, el que hizo todas las cosas. Yo recibo esta palabra, me apropio de esta palabra y sé que tú vas a hacer, sé que tú vas a actuar por tu gran amor, por tu amor inagotable, por tu gran misericordia con aquellas personas como nosotros que nos has dado fe, con la manada pequeña, con los elegidos, con tus hijos amados. Gracias, Señor, porque estoy en el hueco de tu mano, porque estamos cuidados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.